El día de hoy vamos a hablar de cuáles son los márgenes de probabilidad que debe de tomar en consideración el juzgador para emitir el auto de vinculación a proceso. Recuerden que estamos viendo requisitos de fondo, ¿sí se acuerdan? Dentro de estos requisitos de fondo, ahora toca el tema de analizar justo si existen o no datos de prueba objetivos que permitan establecer la participación del sujeto en los hechos con apariencia delictiva. Y aquí, insisto, hablaremos de los márgenes o estándares de probabilidad. Recuérdenme, les envié un documento en Word donde se habla de esto. No envié un documento, a ver, denme un segundito. Mm, un segundo, estoy abriendo mi carpeta. Tenía la idea que ya se los había mandado al chat cuando empezamos a ver audiencia inicial. Creo que sí, maestro. Es el que dice estándar probatorio para el dictado del auto de vinculación. Justo ese, muy amable Mariela. Me encanta que trabajo con niños de kinder, eso es lo que más me llena en la vida. Especializaciones así. ¿Ya les envié esto? No, nunca. Si usted no hace nada, uno aquí está sufriendo, mendigando conocimiento. ¿Cómo se llama otra vez el documento, por favor, para que lo ubiquen en el chat? Dice estándar probatorio para el dictado del auto de vinculación a proceso. Ok, y el tema que vamos a ver hoy justo son los estándares probatorios o cuál es el estándar probatorio que debe de emplear el juzgador para resolver la vinculación o no a proceso. El estándar va a ser el mismo. Entendamos primero a qué se refiere la doctrina cuando habla de un estándar probatorio. Primero piénsenlo así. La palabra estándar nos quiere decir, bueno, es un anglicismo. En español hablaríamos de márgenes de probabilidad. ¿Estamos? Es decir, ¿qué tan probable es que Juan Pérez haya intervenido en la comisión de un hecho con apariencia de robo? ¿Estamos? Piensen que en el auto de vinculación, insisto, no vamos en este momento a determinar culpabilidad o no del sujeto, del imputado. Lo único que tenemos que establecer o lo que nos pide la ley es esta circunstancia. ¿Pudo haber participado o el hecho tuvo apariencia de delito? Y ahora sí, hace un momento lo interrumpí, Sócrates. ¿Qué audiencia vio usted? Me comentó que vio una. Sí, vi la que decía que auto de no vinculación a proceso Ah, porque no estaba señalado como delito por la ley, algo así. ok, justo en esta usted va a ver, bueno, todos y todas, esa audiencia se las mandé. Recuerden que platicamos ayer, bueno, no ayer, perdón, la clase anterior, hablamos de la modalidad negativa, auto de no vinculación a proceso, ¿se acuerdan? Y señalé que un requisito de fondo es que el hecho sea de aquellos señalados por la ley como delito. ¿Están de acuerdo? Ok, en el caso concreto, si mal no recuerdo, les envié una audiencia de una, eh, bueno,
Recuérdeme cuál vio, porque creo que mandé varias. Mandé creo dos de no vinculación. La que usted vio, ¿de qué caso era? Este era por hechos de violencia familiar, algo Ah, así. ok. De unos niños, ¿no? Que, Sí, que les decía de cosas y cosas ajá, así que quemaban. que porque una vez el papá manejó borracho y le dijo tonto por no poder picar un jitomate. Si eso fuese delito, mi papá tendría 4 cadenas perpetuas. ¿Están de acuerdo? Yo mismo estaría en la cárcel. O sea, creo que eso no es un delito. ¿Concuerdan conmigo? Bueno, y así se alegó. Pues, ¿será un hecho con relevancia jurídica? Pues a lo mejor en el campo de derecho de familia. No sé, respecto del interés superior del menor, pero en el campo penal, pues eso, por lo menos en ese momento y a criterio de ese juzgador, no es violencia familiar. A mí me ha tocado otros juzgadores que por el solo hecho eh, ya no recuerdo ahora qué casos, pero bueno, me han tocado casos donde dices, oye, esto no es violencia, bueno, por lo menos yo no lo veo, pero aquí lo importante es justo esto, determinar si existe un hecho con apariencia delictiva. Y para ello, insisto, tenemos que acudir a la doctrina para ver en qué consiste este margen de probabilidad o estándar probatorio. Utilizo la palabra estándar probatorio porque es el que se ha aceptado dogmáticamente. Insisto, en castellano hablamos de márgenes de probabilidad. Cualquiera de los dos, cuando se utilice margen de probabilidad o estándar probatorio, piensen ustedes que nos estamos refiriendo a lo mismo. Ahora vean ustedes, es lógico, es deseable y es una garantía de las partes en el proceso que sepamos cómo tiene que realizar su labor el juzgador y que esto esté previamente establecido, ¿no creen? Porque de lo contrario, pues esto se convierte en una arbitrariedad. El juez puede decir, esto sí es delito, esto no es delito, y cómo discutimos estas circunstancias. Para ello, tenemos que hablar de estos márgenes de probabilidad. Piénsenlo así, que es lo que nos va a permitir lograr consensos, lograr impugnaciones. Piensen ustedes, abran por favor su Código Nacional en el artículo 316. Váyanse al artículo 316 y ayúdenme a darle lectura. Este creo que no lo hemos analizado. ¿Quién me ayuda? Sí, dice artículo 316, requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso siempre que, fracción primera, se haya formulado la imputación. Fracción segunda, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Tercera, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Y cuarta, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.
Ok, regresemos a la fracción tercera, última parte. Ahí se nos establece el margen de probabilidad. ¿Me ayuda a leerlo otra vez despacito, Mariela? Sí, dice, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenderán datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Entonces aquí tenemos a esto, la doctrina mexicana le ha llamado margen de probabilidad mínimo. Dense cuenta que nuestro legislador utiliza el verbo suponer. No dice que tiene que estar comprobado, no dice que tiene que haber nada. Pues hay elementos de lo que me veniste a referir. Recuerden que en la audiencia inicial no desahogamos pruebas, por lo menos no se desahogan pruebas de la fiscalía, ¿queda claro? Solo se pueden desahogar pruebas de la defensa. La fiscalía únicamente va a referir qué elementos probatorios, que en este momento se llaman datos de prueba, y cuando digo referir, nada más es señalarlos y decir más o menos en qué consisten. Y con eso el juzgador va a determinar si hay o no una vinculación a proceso. ¿Estamos? Ahora, esto, insisto, pues tenemos que analizar, ¿no? A mí me parece que hay que replantearnos, repensar, pues, esta redacción, ¿no? Porque, a ver, a ustedes la palabra suponer, ¿a qué les suena? ¿Cuándo suponen? Cuando no estás seguro de algo. Cuando no estoy seguro de algo, o cuando queremos plantear alguna hipótesis que resulte incluso hasta incongruente, ¿no? Piensen que yo les digo en este momento, supongamos que está lloviendo. ¿Hay algún elemento para señalar que está lloviendo? Pues no. Suponer es, pues, pensemos que esto es así. ¿Queda claro? El juzgador puede, en un Estado democrático de derecho, suponer que Juan Pérez cometió un homicidio. Pues según nuestra legislación, sí, ¿no? Otra vez, el verbo que emplea es que existan datos que permitan suponer. Entonces, tenemos que repensar esto de la razonabilidad de los medios probatorios. De tal manera que vamos a entender que la lógica jurídica o la epistemología jurídica han desarrollado tres métodos para analizar estos márgenes de probabilidad. Existen tres formas de hacerlo. A esto se le conoce como estándares probatorios. Vamos a analizar los tres que existen para determinar cuál es el que aplica en este caso. Y quiero que usted, a partir de hoy, empiece a cuestionarse qué margen probatorio se utiliza para el dictado de una orden de aprehensión, qué margen probatorio se utiliza para una medida cautelar. ¿Me explicó? ¿Qué margen probatorio se utiliza para una medida de protección, para un aseguramiento? Porque, nuevamente, no podemos
ni pretender ni suponer que la autoridad, que el juez va a resolver pues a como amanezca. En buen romance, no podemos suponer eso, ¿verdad? Si el juez viene de malas, me da cárcel, y si viene de buenas, me deja libre. No debiese ser así. ¿Están de acuerdo? Para que el día de mañana, cuando usted presente una apelación y diga, el juez vinculó de manera indebida a mi cliente, o el juez no vinculó, porque también se puede dar el otro caso, y debió de valorar así o asado, pues lo primero que tengo que saber es qué estándar probatorio se requiere en este momento, ¿no? Recuérdenme, les compartí apelaciones contra auto de no vinculación a proceso cuando soy asesor jurídico. Eso sí creo que no. Ok, porque les estoy enseñando ahorita desde la defensa, pero pues también somos asesores, ¿no? Y entonces como asesor, pues también tenemos chamba. Dice Mariela, maestro, usted está complicando esto. Tan sencillo que es ser defensa y sacar rateros. ¿Ahora quiere que defendamos a la víctima? No, maestra, es que me quedé pensando en que por lo regular dicen, me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público. Ah, bueno. Pues es que hay de asesores a asesores y hay de defensores a defensores. Les, les comparto para que usted cheque qué puede pasar como asesor. Incluso yo le soy sincero, para mí la labor de asesor es 3 veces más difícil que ser defensor. Mi modo de ver, ¿no? Ustedes me dirán, ¿no es cierto, maestro? Tal cual como usted indica, pues hay veces que pues nada más hay que adherirse y ya, depende. Pero miren, les comparto, chequen ustedes esta, dos apelaciones. Muy bien. Denme un segundo, no sé qué pasa aquí. Ok, bueno, ahorita se las mando, no sé por qué no puedo entrar a mi USB, pero ahorita regreso esto. Lo que quiero que chequen va a ser en estas sendas apelaciones, aquí lo que vamos a debatir o lo que se debate es el estándar. ¿El juez hizo bien en no vincular a proceso? Sí, no, ¿por qué? ¿El juez hizo bien o mal en vincular al proceso? Sí, no, ¿por qué? Para eso nos va a servir los estándares o márgenes de probabilidad. Miren, vean ustedes esta, esta apelación. Aquí es una apelación por una vinculación a proceso que se realiza no por los delitos que pidió el Ministerio Público, sino que la juzgadora decide variar o reclasificar o vincular por un delito diverso del cual se solicitó la vinculación. De ello ya hablaremos en su momento. Pero piense usted, se presenta solicitud de vinculación por violación agravada a diversos dos, quiere decir que existieron dos actos con apariencia de violación agravada respecto de una misma víctima. Y la jueza vincula por violación simple, por una sola violación. Entonces, pues como asesor, su labor el día de mañana va a ser pues, defender los intereses de su representado en estos casos.
Entonces, el estándar nos va a servir para lo A o para lo B. ¿Queda claro? Pues, ¿se vinculó? Sí. ¿No se vinculó? Bueno, podemos analizar y podemos impugnar cuándo fue correcto o incorrecto esta circunstancia. ¿Queda claro? Entonces, iniciemos con esto. El primer estándar probatorio se llama valoración basada en la preponderancia de los medios de prueba. ¿En qué va a consistir este estándar? Primero que nada vamos a entender que en él el juzgador se encuentra limitado normativamente. En primer lugar, va a estar obligado a analizar las pruebas y confirmarlas de acuerdo a algunos aspectos. En primero, aquí voy a hablar de las cargas probatorias. Piense usted que una carga probatoria es la obligación que tengo de justificar lo que digo. Si no lo hago, juega en mi contra. ¿Queda claro? Yo sé que actualmente, y ustedes están conscientes, hay una corriente del derecho probatorio que nos dice que la carga probatoria ya es arcaica, que tenemos que repensarlo. Pero bueno, mientras, pues la doctrina nos sigue hablando de esta circunstancia, los jueces la siguen aplicando e incluso nuestra ley habla de cargas probatorias. ¿Estamos? Entonces, pues nosotros, mientras esto no cambie, la doctrina moderna nos puede decir, repensémoslo, está muy bien, pero vamos a aplicar para el fin del proceso, pues lo que está en la ley. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasa con este estándar? Insisto, es el estándar basado en la preponderancia de los medios de prueba. Primero que nada, hay que entender, quien pretende el juez, perdón, quien pretende que el juez se convenza, adquiera conocimiento o suponga, como dice nuestra ley, alguna hipótesis, será él quien normativamente tenga la carga jurídica de probar. Y por lo tanto, en primer lugar, debe de allegar los medios, en este momento llamados datos de prueba, al procedimiento. Y en segundo lugar, debe de lograr persuadir al órgano de decisión. Es decir, no basta con que yo te lleve 10 medios de prueba, 10 datos de prueba en este momento. Además, tienes que hacer un ejercicio argumentativo que permita colmar el margen de probabilidad exigido por la ley. ¿Se dan cuenta? Porque de nada basta con que diga, pues yo tengo la carga de la prueba, aquí hay 25 pruebas. Además, tengo que indicar, esta prueba es idónea, pertinente, para que en este momento supongamos que Juan intervino en el homicidio. Ah, ¿pero por qué? Pues no nada más porque intervino. Ah, pues porque se desprende, voy a inventar, que le encontramos eh, el arma homicida en su posesión. ¿Quiere decir que él usó el arma? Pues no, pero la traía con él. ¿Están de acuerdo?
Y así, cada dato de prueba hay que indicar de qué manera abona a cubrir con los elementos torales. Que Juan interviene en un hecho con apariencia de delito y que se ha cometido el mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, vean qué más nos dice este estándar. En este momento, piénsenlo así, ¿cuál es el tamiz o cuál es el margen de probabilidad o la balanza, si podemos establecerla para efectos meramente didácticos? ¿Cuánto es lo que tenemos que cubrir? En este momento será un 50% de probabilidad positiva, es decir, de probabilidad que los hechos ocurrieron. Dense cuenta, un 50% pues es como echar un volado, ¿no? Puede caer sol, puede caer águila, 50%. Este estándar, insisto, lo vamos a conocer como una probabilidad lógica prevaleciente o balance de probabilidad. Este margen es el que se utiliza normalmente en materia civil, donde se le exige una probabilidad, una graduación de probabilidad mínima para resolver el proceso. Estamos en materia civil, normalmente vamos a usar este estándar. Piénsenlo. La prueba con este margen requiere que para que una proposición sea probablemente verdadera, solamente analicemos algunos aspectos. Vean ustedes, ¿qué conforma este estándar probatorio? En primer lugar, las presunciones legales. ¿Qué dice la ley? ¿Qué presupone la ley? ¿Saben ustedes o recuerdan ustedes alguna presunción legal? La presunción de inocencia. Ok, pero vayámonos a materia civil. Ahorita hablamos de presunción de inocencia en penal, pero piénsenlo en civil. ¿Le suena alguna? ¿No? Maestro, ¿yo qué voy a andar sabiendo civil? Pues si no sé penal. A ver, este reloj que traigo puesto de quién, este celular de quién es. De usted ¿Por qué? está en su posesión. ¿Y qué dice la ley? Dígame, no sé, maestro. Pues se presume la propiedad de los bienes muebles de aquel que los posee. ¿Eso es una presunción legal, sí o no? A ver, los niños nacidos dentro de un matrimonio, ¿de quién se presume son hijos? La presunción de paternidad se asume que los hijos nacidos en un matrimonio o en una pareja estable son de la paternidad del hombre de la relación. Justo. Otra presunción puede ser la de pago o el juristante. Exacto. Y tenemos miles. Por eso les dije, esto aplica a materia civil, familiar, mercantil. ¿Estamos? El primer criterio que el juez va a tomar para ver si se está convencido o no es las presunciones legales. ¿Qué dicen las presunciones legales? A, B, C, D, F o G. ¿Queda claro? Segundo elemento que conforma este margen, la carga
probatoria de allegar los medios probatorios. ¿Quién tenía la obligación de traerme la prueba? ¿Estamos? Piénsenlo así, un procedimiento de paternidad. Pues este hijo nació dentro del matrimonio. ¿Quién tiene que acreditar que nació dentro del matrimonio? Pues piense usted, Docel, eh, en un asunto de familia o una cosa por el estilo, pues deberá de existir un acta de matrimonio y posiblemente un acta de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Si no me las traes, aunque tengas la presunción a tu favor, ¿qué va a ocurrir? No te hago caso. ¿Estamos? Hay que tomar en cuenta las cargas probatorias. Caso contrario, si yo tengo una presunción legal a mi favor y mi contraparte pretende desconocerla, ¿quién tiene que llevar la prueba? ¿Yo o mi contraparte? ¿Qué piensan? Lidio, ¿cómo? A ver, ábrame su micrófono, Lidio, no le entiendo. No, solamente agregué los artículos del Código Nacional de Procedimientos Civiles que hablan y familiares que hablan de la presunción, en general y específicamente de la presunción legal, como ejemplo de lo que estaba comentando. Ah, ok, bueno, Como justo. la Este, presentación de- ¿Cómo define el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares las presunciones? Pero pues, véanlo ustedes acá, a lo que me interesa es en el estándar cómo funciona. ¿Quién tiene la carga de justificar que una presunción legal no aplica en mi caso, si está a mi favor? A ver, supongamos, yo demando a mi padre a mis 41 años, le demando alimentos. Bueno, no, ahí no sería porque ya no tengo ninguna presunción a mi favor. Tengo 17 años, eh, 6 meses y demando a mi padre el pago de alimentos. ¿Puede ocurrir? Sí. ¿Tengo a mi favor una presunción legal? ¿Cuál es? La relación entre ellos sería el acta de... No. ¿Cuál es la presunción legal que tengo? La necesidad de alimentos. Exactamente, los menores de edad se presume necesitan alimentos. ¿Están de acuerdo? Y piensen que mi padre pretende excepcionarse diciendo, no es cierto, Adrián ya trabaja, no necesita alimentos y por el contrario, yo soy el que necesito alimentos porque estoy en algún estado que me impide elaborar. ¿Puede ocurrir? ¿Quién tiene que justificar que yo no necesito alimentos? Mi papá. Exacto. A esto me refiero con las cargas probatorias. Entonces, en este caso, quien niega tiene que probarlo. Perdóneme, se le cortó el audio. En este caso, la persona que niega los actos que se le reclaman tiene que probarlo. No. Quien niega que la presunción que tengo a mi favor me aplica. Ah, ok. Sí. Las reglas de la carga respecto de hechos negativos es distinta. Se prueba un hecho negativo siempre y cuando lleve implícita una afirmación. Ejemplo, yo no tengo la obligación de pagar alimentos. Pues, ¿qué llevo implícito? Que ya pagué, ¿no? ¿Quién tiene que justificarlo? Pues quien alega que pagó. ¿Estamos? Pero aquí, ¿a qué voy? Quien tiene la carga de justificar que no es aplicable la presunción es quien afirma que esto no es así. Aquí entremos ahora sí a la presunción de inocencia. ¿La presunción de inocencia es una presunción legal o humana? ¿Humana?
Es que lo relacioné con los derechos humanos. Sí, pero no, es una Legal. presunción legal. Si nos acaban de poner la definición en el chat. A ver, son presunciones legales aquellas que establece el legislador, donde te dice, siempre que ocurra una circunstancia así, tu conclusión debe de ser esta. ¿Están de acuerdo? No quiere decir que eso sea verdad, es una guía para el juzgador. Doy ejemplo. ¿Ustedes creen que es cierto que todos los hijos que nacen dentro del matrimonio sean hijos del esposo, del varón de la relación? Se puede presumir que sí. Por eso, presumimos. La verdad puede ser otra, si no, no existiría el proceso de investigación de paternidad. ¿Concuerdan? Puede darse el caso que digas, pues ¿cómo voy a tener un hijo si yo llevo año y medio eh, en otro país? Ah, pero nació dentro de la vigencia del matrimonio. Se presume hijo. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero aquí justo Oscar señaló, hay presunciones juris tantum, salvo prueba en contrario. La presunción de inocencia es una presunción legal juris tantum. ¿Concuerdan? Entonces, aquí, ¿quién tiene la carga de desvirtuar la presunción de inocencia? Ministerio Público. El Ministerio Público. Entonces, empecemos con estos juegos. ¿Sí lo ven? Siguiente elemento para este margen probatorio. Recuerden, el primer elemento es las presunciones legales. Segundo elemento, ¿quién tiene la carga de allegar los medios de razonabilidad? Y tercer elemento, la carga de persuasión al órgano decisor. Es decir, pues, ¿quién tiene que darme los argumentos para que mi decisión sea hacia uno u otro lado? Dense cuenta que este estándar exige que ambas partes hagan su labor. ¿Estamos de acuerdo? Así que de tal manera que cruzarnos de brazos y decir, el Ministerio Público no podrá desvirtuar la presunción de inocencia que tiene a favor mi cliente y la actitud de la defensa será pasiva. ¿De refutación? ¿Qué creen que les va a pasar, mis bebés? ¿Qué pasa, Judith? A ver, usted dígame. Pues es que si no se entra al trabajo de argumentar y para desvirtuar la carga probatoria, El tercer elemento, ¿no? La persuasión. persuasión. Entonces, vean todo lo que conlleva este primer estándar probatorio, que insisto, se aplica por regla general a la materia civil. Ya veremos mercantil, poquito familiar, va variando un poco, pero es el estándar que utilizamos en esas materias. Voy a explicar los tres estándares y quiero que me digan cuál de ellos es el que se aplica para el auto de vinculación a proceso. ¿Estamos? Siguiente estándar se llama el estándar de valoración concluyente y convincente. En este método hay que entender que los datos de prueba o los medios de prueba incorporados al proceso deben de producir una mayor graduación de probabilidad.
El objetivo es producir verosimilitud de las pretensiones planteadas por las partes. Es decir, podemos afirmar que la prueba que se requiere en este estándar es una prueba verdadera y que además tenga una alta probabilidad. Dense cuenta que aquí ya subimos el margen de probabilidad. Ya no es 50 y 50, aquí se nos exige más. Bueno, esto que me estás diciendo tiene que ser verdadero y además verosímil. La verosimilitud, entiendan ustedes, desde la lógica, desde Aristóteles nos dijo que tiene que ver con la verdad por correspondencia y que esto realmente ocurrió. Es verosímil que haya pasado. Pongo el ejemplo. Este estándar lo usamos en materias como en derecho de familia. ¿Estamos? Lo utilizamos en el derecho administrativo. Lo utilizamos en derecho fiscal, en procedimientos constitucionales impugnativos, como lo puede ser el propio amparo. Muy bien. Piénsenlo así. Será lo mismo discutir si Juan me debe 200 pesos a si Juan es el hijo, es el padre de no sé, de Pedro. Pues no, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí aparecen protecciones jurídicas que nos permiten analizar que el margen probatorio es distinto. ¿Queda claro? Piense usted, el interés superior del infante. En materia fiscal, pues ¿por qué tiene la carga probatoria el contribuyente? Pues porque en derecho fiscal existe un principio que es primero paga y después impugna. ¿Están de acuerdo? Porque si no, podemos detener el gasto público por medio de impugnaciones. Y esto nos generaría, pues, un caos. ¿Están de acuerdo? Piensen qué harían ustedes sin todos los baches que tapan todos los días con nuestras contribuciones. La ciudad sería un desmadre, ¿están de acuerdo? Yo manejo por la ciudad, la veo chapada todas las calles en oro y soy feliz de contribuir. O piensen que ustedes albercas que se hacen en zonas, colonias y colonias de albercas que nos dan gratis. Entonces, la impugnación va a tener ciertos límites para que la autoridad decida. Y esto lo tenemos que entender para hacer el juego. ¿Están de acuerdo? Si no entiendo las reglas, va a ser difícil impugnar. ¿Cuáles son los elementos que conforman esta graduación? Nuevamente, las presunciones legales es el primer elemento que se va a tomar en cuenta. El segundo, la carga de llegar a los medios probatorios es para ambas partes. Y el tercero, la carga de la persuasión del órgano decisor es para ambos pretendientes. ¿Estamos? Aquí si quisiéramos graduarlo, diríamos que aquí el margen de probabilidad ya no es 50-50. Hay que cubrir un 75-25. ¿Estamos? Es mayor. Y por último tenemos el tercer margen de probabilidad. Este se le conoce como duda razonable. Estándar de duda razonable o margen de probabilidad más allá de toda duda razonable. ¿Estamos?
Aquí este ya no suena penal, ¿están de acuerdo? Hasta en las películas nos dicen más allá de toda duda razonable. Vamos a ver en qué consiste. Este margen de probabilidad es un método usado, como les decía, exclusivamente en materia penal. Tiene una razón de ser histórica que me permito recomendarles este librito. El libro se llama Verdad, Error y Proceso Penal. El autor es Larry Lautman. En este libro, el autor es anglosajón, hace por lo menos capítulo primero, un interesante estudio de dónde surge la duda razonable, históricamente hablando. Ya después entra a cómo funciona en el sistema jurídico. Pero digo, si les llama la atención, les recomendaría esa obra. Vale bastante la pena. Insisto, el autor es Larry Lautman. Y les va a ayudar bastante, pues, cuando tengamos que impugnar sentencias definitivas, pues ahí hablaremos de duda razonable. Muy bien. Pero veamos qué pasa con este estándar. Primero que nada, insisto, es exclusivo de materia penal. Después veamos que a diferencia de los anteriores, de los dos estándares señalados, aquí tendremos que este estándar, más allá de todo razonable, tiene una naturaleza contraepistémica. ¿Qué quiere decir esta palabreja, contraepistémico? ¿A qué le suena? ¿Quién me dice a qué le suena contraepistémico? ¿Han escuchado hablar de la epistemología? Es una forma de conocimiento, la epistemología. Bueno, la epistemología es la ciencia que estudia cómo adquirimos conocimiento. ¿Estamos? Es correcto. En ese sentido, lo contraepistémico sería lo que se opone a la búsqueda del conocimiento o la verdad. Exactamente. Entonces ya de inicio nos brinca, ¿no? Porque si nuestro artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice el objeto del proceso es encontrar la verdad, ya como que algo no me cuadra, o no sé ustedes qué piensen. Y vamos a ver que lo tenemos textual en nuestro Código Nacional. Entonces, bueno, es contraepistémico. ¿Por qué? Aquí ustedes me dirán, ¿pero por qué, maestro? Pues si en el proceso vamos a que se nos haga justicia y el juez guerrillero, el juez Hércules que pide Donald Dorkin con su espada de Damocles decida sobre la vida de un pobre ciudadano, sí o no. Bueno, hay que analizar que el estándar, más allá de toda duda razonable, va de la mano con presunciones legales. Piense usted, tenemos en materia penal el criterio hermenéutico indubio pro reo. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir este latinajo que acabo de señalar? En caso de duda, todo será tomado en cuenta a favor del reo. Bueno, Exacto, a favor del procesado. Entonces, a ver, primero me dices que tengo que encontrar o convencerme yo, juez, más allá de toda duda razonable. Pero además me dices, al momento de valorar o interpretar, pues si tienes duda, ¿a quién tengo que favorecer? Al imputado, pero no quieres que busque la verdad.
¿Se dan cuenta cómo esto se vuelve contraepistémico? Me limita al conocimiento. Y además va de la mano con la presunción de inocencia. Es decir, yo siempre tengo que indicar, siempre tengo que pensar que el sujeto sometido a proceso es inocente. ¿Sí vamos viendo esto o no? Entonces, este sistema, pues como les platico, es contraepistémico. Uno, convéncete más allá de toda duda, pero piensa que es inocente el sujeto y en caso de duda, siempre favorécelo a él. Entonces, ¿cómo llego más allá de toda duda razonable? ¿Se dan cuenta lo complicado que es hacer sentencias? No es bailar en TikTok. Bueno, ahora ya. Pero en algún momento cuando éramos un país serio, ¿están de acuerdo conmigo que esto era complicado o no? Veamos un poquito más del estándar. Sumemos estándar más allá de toda duda razonable, presunción de inocencia, es decir, una presunción legal, y un criterio hermenéutico de interpretación indubio pro reo, sumados podemos concluir válidamente que la prueba que se requiere para condenar debe de ser verdadera, aquí ya no verosímil, aquí tiene que ser verdadera y con una alta probabilidad. Entonces aquí esto se vuelve bien complicado. Ya no hablemos de verosimilitud, hablamos de verdad. Y verdad por correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que en el derecho nos han enseñado muchas veces que hay distintos tipos de verdad, ¿se acuerdan? Verdad formal, verdad material, verdad verdadera, verdad mentirosa, verdad procesal, verdad. Y así nos dijeron un montón de madres, ¿se acuerdan? Pues aquí este criterio lo que nos pide es verdad por correspondencia. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que diga mi expediente tenga que ver, corresponda con lo que ocurrió en la realidad. ¿Queda claro? ¿Cuáles son los elementos que va a tener? Otra vez son tres este criterio con los que vamos a trabajar. El primero son las presunciones legales. En el caso concreto, materia penal, pues la presunción legal que tenemos, ¿cuál es? Presunción de inocencia. ¿Piensan ustedes algún otro tipo de presunción legal en materia penal? ¿No? Cuando se habla de la defensa legítima, A ver, este, es que creo que lo dice tal cual el artículo. eh, que se bueno, presumirá legítima defensa si alguien entra a tu domicilio a altas horas de la noche y tú lo matas. mm, Pero va presunción de legítima defensa. Pero le pregunto, ¿esta presunción me sirve para analizar la culpabilidad o no del proceso, del procesado, o me sirve para establecer una excluyente de responsabilidad? pues es una causa de exclusión del delito. ¿De exclusión del delito o es una excluyente de responsabilidad? Bueno, de acuerdo al 15 del Código Penal Federal, fracción 4 está contemplada ahí. Ok, pero nuestro Código Penal Federal se hizo hace más, ya un siglo va a cumplir.
Si usted analiza Código Procesal, Código Penal Ciudad de México, y si analizamos la dogmática, a ver, ¿cometiste homicidio, sí o no? Sí. Lo que no te voy a hacer es el reproche, la responsabilidad, porque fue homicidio en legítima defensa. No sé si me explico. En materia penal, recuerden que son momentos distintos. Una cosa es, ¿se cometió un delito? Sí, el delito ahí está, ¿están de acuerdo? Hubo un homicidio. Lo que no habrá será reproche, que eso entra en el juicio de culpabilidad. Sí, vamos de la mano, pero bueno, es una presunción. ¿Qué otra les llega a la mente? Dígame, maestro, todo eso es basura. Usted nos viene a querer marear, no sirve para nada todo esto que nos dice. Pues no todas sus apelaciones y sus amparos lo único que saben decir es que se les violó la presunción de inocencia y que el juez no cumplió el estándar probatorio o la fiscalía. Yo leo apelaciones y amparos y es lo único que dicen y cuando les pregunto en qué consiste no me saben explicar. ¿Qué otra presunción le suena en materia penal? ¿Ninguna otra? ¿Podría ser la de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito? No, eso es una garantía. La garantía ne bis in idem. A ver, Sócrates, ¿has llevado algún delito, la defensa de algún delito por delitos contra la salud? No, doctor, hasta este momento todavía no. Allá no te toca. Puro, puro Alejandro, verbal. Alejandro, tú que estás en el federal, sí has llevado de esos. Ok. Piensa lo siguiente, Alejandro. Sí, Yo voy a ser tu cliente, ¿sale? Y te hablo y te digo, me detuvieron con marihuana. ¿Qué me vas a preguntar? primero si sí la poseía o no, Sí, sí, la y traigo. y las circunstancias de la detención, Está bien. ¿Y no me preguntarás la la cantidad? cantidad, Eso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la cantidad? ¿Qué pasa si excede? porque hay una presunción en materia penal, Ah, entonces sí hay, pero no me... los límites de la tabla, bueno, pues se Es, presume qué se presume? sí, se presume que es para el comercio, se Ah, presume que es para el comercio, para la venta, para el suministro, para realizar alguna finalidad. exactamente. Entonces, a ver, compagíneme usted, Alejandro, mi presunción de inocencia con la presunción que voy a vender droga. A ver, ¿cómo? Dense cuenta lo irracional de esto, ¿eh? O sea, presumo que la vas a vender. Oiga, pero me encontró en mi casa. ¿De qué acto realicé? Y dijimos al inicio del semestre que rige el paradigma de derecho penal de acto. Pero si todavía ni siquiera la vendo, no he realizado ningún acto tendiente al comercio y la ley presume la venta. ¿Se da cuenta? Entonces hay presunciones en materia penal que son perversas. A ver, en materia procedimental, ¿han escuchado ustedes hablar de la presunción de riesgo de fuga? Dígame, maestro, ¿yo cómo voy a saber de esas cosas, hombre? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasa si me detiene? 168 creo. A ver, ¿lo tiene a la mano Alejandro? O Aldo, no sé quién me habló. Voy. ¿Qué pasa si me detiene el policía y me pregunta, ¿cómo te llamas? Y le digo, Juan Pérez García. Y luego llego con el Ministerio Público y le digo, me llamo Adrián Juárez Galindo.
y doy domicilios falsos. Luego llega la de riesgo procesal y vuelvo a mentir en mi nombre y vuelvo a dar domicilio falso. ¿Qué creen que pase? Hay un riesgo de fuga justamente, porque no hay congruencia ni veracidad en las declaraciones del procesado. Y Pero justo se sí, prevé ¿cuál? Perdóname. en el 168 es donde se prevé. A ver, ¿me ayuda a leerlo? Con gusto. Artículo 168, peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Fracción primera, el arraigo que tenga en el lugar donde debe ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Ahí está. Eh, Continúa en otra Presunción fracción. de riesgo de fuga. ¿Qué nos está diciendo el legislador? Pues si te miente en el domicilio, se va a dar la fuga. Y otra vez, ¿cómo compaginamos esto con la presunción de inocencia? Te presumo inocente, pero te meto a la cárcel porque te vas a dar la fuga. Oiga, pero ni siquiera he empezado a correr. Sí, vamos viendo. Dígame, Arturo. Precisamente ese fue el argumento en su audiencia, ¿no? Profesor, ¿Pero en la cuál? audiencia que nos comparte, en ¿Pero la en audiencia cuál? que nos comparte respecto del abuso sexual A ver, del recuérdeme. profesor. Hay una audiencia que nos comparte Ajá, ¿y quieren meter en a la donde, cárcel al sujeto? en donde están solicitando la medida el Ministerio Público y usted en el argumento que le da al momento que le dan el uso de la voz, menciona que eso no es así porque no está acreditada la conducta, toda vez que pues hasta él está compareciendo a esa primera audiencia. Entonces no hay una conducta porque el mismo 168 establece ciertas, Ciertos hay aspectos. una fracción, Pero recuérdame, porfa, la audiencia que les compartí vinculan a proceso a mi cliente sí, de un abuso sexual. Ah, ya, es que la estoy confundiendo con una de un policía. El de la escuela, ¿no? La Ándele, ya, circular. ya. Es el. Ya, perdóneme, me fui, me perdí. Ya me ubiqué. Es la de algo de una escuela, un maestro, algo por el un estilo, ¿no? profesor, Ya, así es. ya. Y es que Justo. en la misma fracción 3 de la fracción tercera del 168 dice el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indica su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Ujú. No, y a ese pobre cliente ya después les comparto otra audiencia, me lo han querido meter a la cárcel como 6 veces. ¿Estamos? Entonces, ya después le compartiré otra cuando analicemos medidas cautelares, que es el elemento que vamos a ver a continuación. Allí quiero, insisto, que usted me diga cuál estándar se va a aplicar para el auto de vinculación y para las medidas cautelares. Tendremos que analizar si es A o si es B o si es C. A mí me parece, así bote pronto, que no puede ser el que estoy analizando, más allá de toda duda razonable. ¿Concuerdan conmigo? Para dictar un auto de vinculación a proceso, pues no puede ser más allá de toda duda razonable, y para una medida cautelar no podrá ser más allá de toda duda razonable. Será otro estándar. Ahí de los otros dos hay que adivinar cuál. Dígame, Lidio. Gracias, maestro. Con relación a lo que decía de que puede haber incluso estas perversidades que mencionaba. Por ejemplo, yo lo que he observado en algunas de las audiencias y que, este, por ejemplo, el puro hecho de que una persona tenga un pasaporte, muchas veces el agente del MP, pide la medida cautelar solo por el puro hecho de que la persona tiene pasaporte o, por ejemplo, que no tenga una casa propia y rente. Y ya solo por ese hecho, presumen que se va o que hay un riesgo de fuga, ¿no? Uh -huh. Lo cual coincido con usted en que pues, me parece perverso, ¿no? O sea, entonces nadie tengamos pasaporte para pues, que en una situación así, pues nadie presuma que nos vamos a querer fugar, ¿no?
No, no, pero analicemos. Esa es una, si gusta llamarle, yo diría no es una presunción legal ni una presunción humana. Me parece más que es un sesgo, ¿no? Un, no sé cómo llamarlo, un sesgo que tienen las personas respecto de A o de B. Porque a mí me ha pasado tal como indica. Tiene dinero. Creo que la del despojo que les mandé así fue, ¿no? El señor tiene dinero, tiene estudios, creo que tiene hasta un postdoctorado, es extranjero, bueno, tiene doble nacionalidad, tiene pasaporte y visa vigente y tiene familia en X país de Europa. Se va a dar a la fuga. Y Fue el viajaba argumento mucho, que hizo el Ministerio Público, ¿no? y que viajaba mucho. Ajá, y viajaba mucho, pues yo también tengo pasaporte, visa vigente, viajo mucho, y eso no quiere decir que me voy a ir de mi país, ¿o sí? Maestro, también, por ejemplo, cuando mencionan que en atención a al monto de la pena, también lo usan como argumento, ¿no? Que Que puede ser un aliciente para darse a la fuga. Pero insisto, ya nos estamos yendo a medidas cautelares y todavía ni nos vinculan. Espérense, ahorita llegamos a la medida cautelar. Yo sé que ustedes lo que quieren es sacar de la cárcel al angelito, pero primero batallen para que no se los vinculen. ¿Estamos? También sale, ya vieron, miren, ya vieron que lo pueden sacar desde el control de detención, ya les mandé audiencia, ¿no? ¿Sí vieron ahí la defensa? ¿Y vieron que apliqué justo lo que les dije aquí? ¿O no? Ahí está. Ahorita veamos la vinculación, porque insisto, podemos tirar todo desde la vinculación. En ese caso que platicamos de ese despojo, ya vieron ustedes que con el amparo, atacando la legitimidad, la falta de legitimidad del querellante, les tiré todo el proceso. Yo lo que quiero es que ahorita vamos al siguiente nivel. Bueno, ya me detuvieron y fue legal. Hay legitimidad de las partes, no está prescrito. Ahora sí ya le tengo que entrar al fondo. ¿Estamos? ¿La vinculación fue adecuada o no? Y para ello, si yo quiero debatir que fue indebido lo que hizo el juzgador, pues lo primero que tengo que establecer es cómo lo tiene que hacer. ¿Qué sistema probatorio tiene nuestro código? ¿Qué sistema de valoración tiene nuestro código? Y en este momento, ¿cuál es el estándar probatorio que se debió de cubrir? ¿Estamos? Terminemos con presunción de inocencia. Perdónenme, terminemos con estándar más allá de toda razonable. Decía, vamos a tener presunciones legales que en materia de decisión penal, aquí, insisto, para decidir sobre la culpabilidad o no del procesado, la presunción que se debe de tener es presunción de inocencia. Las otras presunciones de las que hablé, propiamente la presunción de comercio, son presunciones legales que tendrían que ir desapareciendo poco a poco de un sistema adversativo. ¿Estamos? No podemos tener presunciones de culpabilidad, a eso se le llama. ¿Se presume que vas a vender? Pues no, ¿queda claro? En algún momento, a principios de los años 70, 80, existía la presunción de dolo y el Código Penal decía, todos los delitos, todos estos delitos se presume el dolo. Hay países en Centro y Sudamérica que todavía lo tienen. Piense usted, voy a inventar, homicidio, se presume dolo. Pues, oye, un momento, pues es un elemento que tú tienes que acreditar, no yo. ¿Están de acuerdo? Entonces, insisto, para este estándar, lo que la doctrina nos ha dicho solamente debe de aplicar la presunción de inocencia. Recuerden que la presunción de inocencia tiene
distintos vertientes, distintos tratos, distintas formas, como regla de trato, como regla de valoración, que es lo que me interesa a mí, como estándar probatorio, que es lo que estamos platicando. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto va de la mano. Siguiente elemento de nuestro estándar son las cargas probatorias. ¿Quién tiene la carga de llevar los datos de prueba, los medios de prueba para acreditar la culpabilidad del sujeto juzgado? En materia penal siempre será el acusador. ¿Pueden abrir, por favor, su Código Nacional de Procedimientos Penales e identificarme en qué artículo dice que la carga de la culpabilidad es del acusador? Dígame, José, Ian. Sí, doctor. Está el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Justo. ¿Quién tiene la carga de acreditar la culpabilidad? El acusador. ¿Estamos? Si no la acredita, ¿qué pasa? Inocencia. ¿Estamos? Y el tercer elemento del estándar probatorio. La carga de la persuasión al órgano decisor será siempre para el fiscal, por cuanto se refiere a la culpabilidad del sentenciado. Y esta persuasión, como lo hemos visto, tiene que ser en una alta probabilidad. Pero entendamos, aquí estoy hablando de persuasión, estamos no de carga probatoria. ¿Quién tiene que la carga de persuadir la culpabilidad? El fiscal. ¿Estamos? Pero el procesado va a tener la carga de persuadir respecto de alguna causa de extinción o una excluyente de delito. ¿Y cuál se imaginan ustedes que sea el margen de persuasión que requiera? ¿Igual que el del acusador? ¿Cuál será? Ahorita que platicábamos, Aldo, para esa legítima defensa, ¿qué estándar te imaginas que te va a pedir el juez? ¿Más allá de todo razonable? Creo que no. No, a mí me parece que tampoco. ¿Y de los otros dos, cuál te imaginas? Pues sería el más bajo. eh, de Completamente de acuerdo con usted. Será un estándar mínimo. ¿Queda claro? Y aquí recordemos, insisto, la inocencia no se prueba. Yo no tengo carga de probar nada. Las cargas que tengo, de acuerdo con nuestra norma, van a ser sobre causales de extinción de la acción penal o excluyentes de delito, con un margen mínimo. ¿Queda claro? Ahí no va a aplicar estándar más allá de toda duda razonable. Entonces vamos a ver que existen dos tipos de estándares al procedimiento penal, o en el procedimiento penal, mejor dicho, vamos a aplicar varios tipos de estándares. Dígame, Aldo, ¿me iba a comentar algo? Bueno, o sea, si estoy entendiendo bien, podríamos decir que conforme conforme se va dando la secuela del proceso, el margen probatorio va subiendo. En el procedimiento penal, sí, de acuerdo a lo establecido por nuestra propia ley. Para un auto de vinculación a proceso, nunca voy a aplicar un estándar más allá de todo razonable, ¿está de acuerdo?
Y en este caso, maestro, ¿por qué mm, no entra o no es desigual para las partes que el MP simplemente exprese datos de prueba mientras que a la defensa se le exige, si entendí bien, el desahogo? Veámoslo de este modo. Primero, no diga MP porque ya sabe que Listo. me encabrona. Ministerio Público, no hablen con abreviaturas. Van a aparecer ministros de la Corte un día de estos. ¿Sale? No, bueno, tal vez me expresé mal, me disculpo. La defensa y el Ministerio Público, para sostener la vinculación a proceso, lo hacen con datos de prueba. Solamente se le permite a la defensa desahogar medios de prueba en ciertas circunstancias. En la duplicidad del plazo constitucional, que sean medios de prueba diversos de los que obran en la carpeta y se trate de un delito de prisión, bueno, que amerite prisión preventiva. No es un trato desigual, todo lo contrario, es un trato diferenciado. ¿Y cuál es la razón de ser? Pues si tú me estás alegando, piénselo de este modo, que no estabas presente en el lugar de los hechos porque estabas en Colombia, pues me tendrás que desahogar el medio de prueba, ¿no crees? No es un trato desigual, pues simplemente yo soy juez, yo no conozco, allégame. Pero dése cuenta ahí que está haciendo valer usted. ¿Está hablando de su inocencia o está hablando de un excluyente de delito? Propiamente falta de conducta. Una excluyente de delito. La falta de conducta, ¿se da cuenta? No está probando su inocencia, eso es un error. El estándar probatorio hay que entenderlo desde la teoría del delito. ¿Queda claro? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, denle una checada a este documento que ya les mandé de hace como un mes y que no han leído. Léanlo y platicamos la siguiente semana si existen dudas. Y si no, ya entramos a las medidas cautelares. Insisto, es pregunta de examen que me digan cuál de los estándares probatorios que he indicado es el que se va a aplicar para el dictado de una vinculación a proceso. ¿Queda claro? Bueno, pasen excelente resto de jornada, bonito fin de semana y nos vemos el martes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego. Gracias. Hasta luego.